Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Muchas gracias en verdad por hacer clic a este video. Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy les saludo con mucho gusto. En esta ocasión estaremos hablando sobre otro proceso de manufactura. De manera particular estaremos hablando sobre un proceso de soldadura por resistencia eléctrica. En específico, un proceso que es conocido como soldadura de resistencia eléctrica por puntos. Este proceso es ampliamente utilizado en la industria automotriz, principalmente, aunque no es exclusivo. Este proceso es muy utilizado para realizar la soldadura o el proceso de unión de chapas metálicas. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este video para que de esa forma podamos ampliar el alcance de este canal. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, si te encuentras preparado, comencemos. La soldadura por puntos de resistencia o RSW por sus siglas en inglés es un proceso de soldadura clasificado en el grupo de soldadura por resistencia eléctrica según la Sociedad Americana de Soldadura o AWS por sus siglas en inglés. Es un proceso eficiente que es muy utilizado para la unión de chapa metálica. En este sentido, es ampliamente utilizado en muchas industrias como la fabricación de automóviles, electrodomésticos, aeronaves y naves espaciales, por mencionar algunos. Para tener una idea de la importancia que tiene este proceso de soldadura en la industria automotriz, en cualquier automóvil podemos encontrar entre 3.000 y 6.000 puntos de soldadura por resistencia. ¿Te habías imaginado esto alguna vez? Considéralo la siguiente vez que te subas a un automóvil. Este proceso de manufactura cuenta con ventajas tanto técnicas como económicas. Además, permite alcanzar altas velocidades de manufactura y además es un proceso que permite adaptarse rápidamente ante cambios de modelo. Si ponemos estos elementos en una balanza, resultan claras las razones por las cuales este proceso de manufactura resulta una alternativa interesante para armadoras de carros y en general vehículos automotores, así como fabricantes de electrodomésticos. En este proceso de manufactura son utilizadas un par de láminas que van a ser unidas. Se sobreponen una sobre otra y se les hace pasar una corriente eléctrica grande, lo que produce altas temperaturas y genera la fusión de las láminas. La soldadura por resistencia eléctrica se basa en el efecto Joule. En este proceso, por medio de un par de electrodos, se hace circular una corriente eléctrica a través del material base. Dicha corriente eléctrica es muy grande y es aplicada a un voltaje relativamente bajo. El flujo de corriente eléctrica, al pasar por el material base, genera un incremento de temperatura debido al efecto Joule, y de esta forma se comienzan a fundir los materiales, logrando de esta manera la unión de las láminas sin necesidad de tener un material de aporte para realizar la soldadura. Pero, ¿cómo es que se logra esto? Pues bueno, recordemos que la potencia que se disipa en un elemento resistivo es igual al producto del cuadrado de la corriente por la resistencia eléctrica. En un material conductor, en este caso el material base a soldar, se tiene una resistencia eléctrica muy pequeña. Sin embargo, al hacer pasar un flujo de corriente eléctrica grande por una área o sección muy pequeña en el material, se disipará mucha potencia, se disipará mucha energía en forma de calor debido al efecto Joule. Es de esta manera que se incrementa la temperatura en el metal base, produciendo la fusión de los metales, logrando de esta forma el punto de soldadura. En este sentido, como podemos darnos cuenta, este proceso de manufactura tiene una limitante, y es que solo será útil en materiales base con un espesor pequeño. Es por ello que este proceso es muy utilizado para realizar trabajos de soldadura en chapa metálica, ya que en caso contrario, si se trabaja sobre materiales base con un espesor considerable, el material base comenzará a trabajar como un disipador de calor y no se logrará el proceso de unión. Este proceso, como comentábamos, requiere de altas corrientes eléctricas que podrían encontrarse en el rango de 3.000 a 50.000
o incluso casos hasta 100,000 amperios. ¿Te imaginas? Es muchísima corriente. En las instalaciones eléctricas de nuestras casas podemos tomar corrientes eléctricas del orden de 15 amperios. Incluso en instalaciones industriales quizá podamos tomar corrientes del orden de 200 amperios. Para alcanzar estas corrientes tan altas en el proceso de soldadura por resistencia, es necesario bajar el voltaje por medio de un transformador eléctrico. Muchas veces al trabajar con electricidad nos preocupamos más por el voltaje que por la corriente eléctrica, cuando en realidad lo que representa un riesgo para la salud es la corriente eléctrica. Toques, 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 toques. 10 miliamperios son suficientes para alcanzar a producir contracciones musculares. Una corriente alrededor de 50 miliamperios puede dar como resultado una contracción torácica que podría derivar en un paro respiratorio. Pero bueno, regresando a la soldadura por puntos, además de caracterizarse por emplear flujos de corriente considerablemente altos, los voltajes aplicados en los electrodos para producir dicho flujo de corriente pueden encontrarse en el rango de 1 a 30 voltios más o menos. Por otro lado, en el proceso de soldadura por puntos de resistencia, para mejorar la eficiencia es requerido el realizar una compresión mecánica de los materiales a soldar. De esta manera, se reduce la resistencia eléctrica entre las láminas a soldar. Además, de esta forma, ayudamos a concentrar el calor en la zona donde se realiza la unión, facilitando de esta manera la fusión de las láminas. El equipo de trabajo para realizar el proceso de soldadura por puntos de resistencia es bastante sencillo. Básicamente tenemos un transformador que es empleado para reducir el voltaje y aumentar la corriente eléctrica, los electrodos y el material base. Sencillo, ¿cierto? Por otro lado, el ciclo de trabajo es bastante sencillo. Aplicamos una fuerza o presión para sujetar las láminas a soldar, se aplica un flujo de corriente y se libera el material base. En ocasiones se aplica un segundo pulso de corriente eléctrica de menor magnitud con la finalidad de mantener una temperatura determinada en la unión, logrando de esta manera mejores propiedades en el punto de unión creado. En el proceso de soldadura por puntos tenemos al menos 7 resistencias eléctricas involucradas en el circuito creado y son las resistencias en los electrodos, las resistencias en las interfaces electrodo-lámina, las resistencias de las láminas y la resistencia eléctrica encontrada en la interfase entre lámina y lámina. Esta última es la que presenta un mayor valor resistivo y por lo tanto es la zona que generará la mayor temperatura alcanzada dentro del proceso de soldadura. De esta manera, la fusión alcanzada en este proceso de unión la observamos en este punto, en la interfase que tenemos entre lámina y lámina que estamos soldando. De acuerdo a la norma ISO 5182, dependiendo de las características del proceso, de los materiales base o de la ubicación del punto de soldadura a realizar, podemos trabajar con electrodos de distintos materiales y formas. Por ejemplo, los electrodos tipo D los podemos utilizar para soldar en las esquinas. Para garantizar buenos resultados en el proceso de soldadura, es importante tomar en cuenta los siguientes factores, como son el calor alcanzado en el material base, la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica del material a ser soldado, el tiempo de exposición a la corriente eléctrica y la fuerza o presión aplicada. Por ejemplo, para soldar acero bajo en carbono con un espesor de 1/16 de pulgada, podemos utilizar una corriente en el rango de 1000 amperios durante un periodo de 0.25 segundos y una fuerza aplicada en los electrodos del orden de 600 libras. Para mayor referencia de programas de soldadura por resistencia pueden ser consultados mediante la Sociedad Americana de Soldadura o con la mayoría de los fabricantes de máquinas de soldar. A diferencia de otros procesos de soldadura, en la soldadura por resistencia resulta complicado el monitorear de manera directa el punto de soldadura en desarrollo. Esto es debido a que el proceso de fusión y posterior solidificación toman lugar en la parte media entre las láminas a soldar. En este sentido, una práctica común para garantizar la calidad en el proceso es monitorear parámetros del proceso de soldadura como la corriente o la presión mecánica aplicada, por ejemplo. Sin embargo, para diseñar y analizar con una mayor profundidad el proceso de soldadura, es posible utilizar herramientas de análisis de elemento finito, el cual, mediante modelos de simulación computacional, nos permite analizar de mejor manera la influencia de la geometría del electrodo,
los materiales, espesores, corrientes y presiones aplicadas en las características finales o resultado que se podrá alcanzar con este proceso y determinados parámetros de entrada. De esta manera hemos llegado al final del video del día de hoy. Muchas gracias en verdad por llegar hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de comentarios y conocer tu opinión acerca de este proceso de manufactura. Cuéntame, me gustaría saber si conocías un poco acerca de este proceso de manufactura o de la importancia que tiene dentro de la industria automotriz, por mencionar alguno. Antes de terminar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este video para que de esa forma podamos ampliar el alcance de este canal. Por lo pronto me despido. Te recuerdo que mi nombre es Ricardo Luna y te veo por acá en un siguiente video. Nos vemos pronto.